En esta mañana, porque podemos estar aquí en el templo, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos con muy buen ánimo, en comunión, Señor, sabiendo que Tú estás con nosotros, Señor. Qué maravilloso, qué felicidad, qué mayor esperanza podemos tener, Señor. Si fuera de Ti no tenemos nada más. Gracias porque somos Tus hijos, porque somos siempre Tuyos. Y te pido en esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas, como siempre lo haces, Señor. Que Tu palabra nos conmueva, que Tu palabra nos corrija, nos exhorte y nos haga reflexionar precisamente cómo estamos teniendo esta relación contigo, Señor. Guarda a los más pequeños, a los medianos, a los jóvenes, Señor, para que puedan también ser de provecho a las escuelas para ellos. Y los que vienen a camino, Señor, guárdales también, los que no han de venir. Guárdalos en sus casas, Señor, que puedan ver la escuela y la predicación. Que podamos estar todos, Señor, en comunión en este día. Gracias por todo Tu amor y lo dejamos en Tus manos en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Ya, el resto a sus clases. Y nosotros acá en el templo nos quedamos y los invito inmediatamente a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 20. Muy bien, Hechos, capítulo 20. Y la clase del día de hoy tiene por nombre Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y podemos ver la foto ahí de... ¿Quién puede ser? Pablo. Entonces vamos a repasar en realidad la clase de Hechos 9, no Hechos 20. No, mentira. Están relacionadas de alguna manera u otra. Así que, antes de cualquier cosa, vamos a leer... La clase de hoy va a tener dos partes, pero que todas apuntan a lo mismo. La primera parte está, o vamos a leer en Hechos 20 del 1 al 6, y luego, cuando yo les indique, vamos a leer del 7 al 12. Así que ahora, puntualmente ahora, vamos a leer del 1 al 6. Y vamos a hacerlo intercalado, ¿les parece? Gracias, eso. Respondan, por favor, gracias. Parto yo, dice, Hechos 20, 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Muy bien, esta es la primera parte que vamos a abordar. Siguiente, Andrés, por favor. Este mapa me gustó mucho porque nos muestra por dónde él toma la decisión de volver, ¿sí? Como acabamos de leer, vamos a ir versículo por versículo. Dice, después que cesó el alboroto. ¿Qué alboroto? Bien, bien. ¿Pablo habló de Diana? No fue Pablo, ¿cierto? Pero fue ese alboroto, el que estaba en Éfeso, el que estaba en este anfiteatro, ¿cierto? Que era precisamente porque, de hecho, ¿qué le dijeron a Pablo? ¿Qué? Que no fuera. No solamente los discípulos, sino también otros conocidos le dijeron, Pablo, no vayas. Hubo un problemón, ¿cierto? Estuvieron varias horas ahí. Ese alboroto, ¿sí? En Éfeso. Entonces, después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Me gusta esto cuando dice que llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
¿Qué podemos ver ahí de Pablo rápidamente? Siempre está preocupado de la iglesia, siempre está atento y ocupado, no solo preocupado, ocupado de ir en apoyo de la iglesia, de estar exhortando, de contener, porque no solamente dice que los exhortó, sino también los abrazó, venían de este problema, ¿sí? Los contuvo. En el mapa que podemos ver acá, les quiero mostrar lo siguiente. Ellos están aquí en Éfeso, ¿cierto? ¿Ven el punto verde? Ese. Entonces, estando ellos en Éfeso, los abraza para ir a Macedonia. ¿Ya? No es como que se va de la Reina y se va a Peñalolén. No es como un viaje cortito. Se va lejos, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas. Luego, quiero que continuemos un poquito, a pesar de que lo vamos a ir mostrando el mapa en otros momentos. Llega a Macedonia y de Macedonia después baja a Corintio a Tesalónica y después de Tesalónica, que está acá, Filipos y de Filipos a Troas y después de Troas, no lo vamos a ver todo esto hoy día, va a Mileto y de Mileto se devuelve a Jerusalén. Esa es como la vuelta del tercer viaje misionero. En este viaje estamos, en el tercero ya. Yo no sé si se han dado cuenta, pero ¿han pensado cuántos años cubre el libro de los Hechos de los Apóstoles? No lo digan. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? 15, 20 por acá. ¿Alguien más? Pastor, silencio. 40, 20, 15, 20, 40, ¿alguien más? ¿Alguien menos? 30. Son aproximadamente 30 años que abordan estos 28 capítulos. Entonces, siguiente Pablo, Andrés, miren, detengámonos un poquito. Tenemos, Pablo estuvo en Éfeso un total de 3 años. Aquí estamos considerando el segundo y tercer viaje misionero. ¿Ya? En Éfeso, formando la iglesia, puse primer y segundo viaje, perdón, el segundo y tercero. Y hay un motivo por el cual Pablo se va de Éfeso. Y es que quiere ir a Jerusalén. ¿A qué? Buena pregunta. ¿A las fiestas? Rápidamente necesito que alguien busque 1 Corintios 16 del 1 al 4. ¿Qué lo va a buscar? La Lali. Segundo es 2 Corintios 8 del 11 al 15. ¿Qué lo busca? La Cami. Y el último, Romanos 15, 27, perdón, del 25 al 27, hermano Luis. Romanos 15, 25 al 27. Lali, ¿puedes leer por favor 1 Corintios 16 del 1 al 4? Fuerte nomás. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Muchas gracias, Lali. 2 Corintios, Cami. Dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muchas gracias. Bueno, Luis. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Muchas gracias. Andrés, ¿puedes volver al mapa? ¿A qué iba Pablo entonces a Jerusalén? A dejar una ofrenda. Pablo, acá como lo podemos ver en el mapa, Pablo estaba en Éfeso. Y aquí hay un cuadrito, no sé si alguien lo vio, dice que 2 años en Éfeso, sabemos que son 3 en total por los dos viajes. Son 2 años que estuvo, al menos 2 años en el tercer viaje. Y Pablo, estando en Éfeso, escribe la primera carta a los Corintios. Él, en Éfeso, escribe la carta a los Corintios y se la envía, avisando además de que va a Jerusalén y que necesita que puedan reunir esta ofrenda para ser llevada a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén. Recordemos que también allá, bueno, ¿por qué a Jerusalén puntualmente? Primero porque de ahí viene toda la gracia, digamos, del cristianismo, del evangelio, una, y dos, porque también estaban necesitados allá, muy necesitados. ¿Cómo? Habían vendido todo, ¿cierto? Y además que estaban pasando por distintos problemas económicos, ¿sí? Entonces, para el sustento, Pablo lleva este donativo, esta ofrenda de las iglesias. No lo cambiemos. Después, cuando Pablo, me voy a adelantar un poquito, pero cuando Pablo está en Corinto, escribe la carta a los romanos. ¿Sí? Y estando en Macedonia, escribe la carta a los segundos a los Corintios. Por eso yo le mencionaba que el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, abarca 30 años aproximadamente, y que en estos 30 años están las cartas que nosotros tenemos posterior al libro, ¿sí? Eso es súper interesante. Y después, en la medida que uno va avanzando en Hechos, por ejemplo, en Hechos 28 aproximadamente, que estamos en el año 60 y algo después de Cristo, es cuando Pablo escribe las cartas a Éfeso, o a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son las cartas de la prisión. ¿Dudas hasta el momento? Sabemos entonces, siguiente Andrés, sabemos entonces a qué va Jerusalén ahora, ¿cierto? Muy bien. La actitud y la forma de ser de Pablo, ya lo vimos al comienzo. Pablo tiene este deseo siempre de contener a los hermanos. Lo leímos en el versículo 1, que dice que después de haberles exhortado, los abrazó, se despidió para ir a Macedonia. No se fue solamente así como, oye, qué lata lo que les pasó allá en este encuentro con las personas o con los seguidores de Diana, lo lamento mucho, nos vemos, cuídense. ¿Eh? No, se preocupó antes, los contuvo y luego él se fue. Bien. Y sigamos. Versículo 2. Después de recorrer aquellas regiones, ¿qué regiones? La de Efesios, ¿cierto? Ya vimos el mapa. Y exhortándoles con abundancia de palabra, es decir, con denuedo, con el deseo, ¿cierto?, de querer compartir el evangelio, llegó a Grecia. Y en Grecia estamos hablando puntualmente ya del continente, digamos, ya no islas, vuelve a un continente. Después de haber estado allí, ¿cuánto? 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, estuvo 3 meses allá. Y resulta que mientras estaban en este tiempo, exhortando a los hermanos, le llegó el comentario, le llegó las acechanzas de los judíos. ¿De qué? Que lo querían matar. Lo querían matar. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Sabiendo que que lo quieren matar, ¿toma el barco igual? No, hace un cambio de ruta y se va por tierra ahora. ¿Se acuerdan que había llegado a Macedonia? Gracias, Andrés. Que había llegado, estaba en Éfeso y que había llegado acá, a Grecia. ¿Ven el punto verde, cierto? Es que como no me contestan, por eso les pregunto. ¿Ven ya? Bien, llegó a Grecia, entonces de acá vuelve y se devuelve, toma por Macedonia, en vez de devolverse a Siria por tierra. Ahora, ¿por qué hace todo este cambio? Porque Pablo, entendiendo todo lo que está pasando,
y él, con su afán de edificar las iglesias, exhortarle a los hermanos, toma esta decisión de hacer esta vuelta larga. Además, ¿se acuerdan a quién le escribió en Éfeso Pablo? ¿A quién le escribió ¿a quién le escribió Pablo estando en Éfeso? A los corintios. Entonces, ¿cómo Pablo, habiéndole escrito a los corintios, ¿cierto?, se iba a devolver o iba a ir a Siria inmediatamente? No, pues tenía que ir a buscar la ofrenda. Entonces él sube, llega a Berea y de Berea baja a Tesalónica, a Corintio, y de Corintio va a recoger la ofrenda. Ahora, como dice en el 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Por qué creen ustedes que menciona Lucas a estos? Y que son de distintas partes. ¿Qué creen ustedes que ellos, por qué se iban a juntar con Pablo? ¿Qué iba a hacer Pablo en Jerusalén? Iba a llevar ofrenda. Exacto. Entonces, todas estas personas o todos estos hermanos recogieron ofrendas de cada uno de estas iglesias, se juntaron con Pablo para dirigirse a Jerusalén, para ir en apoyo de la iglesia en Jerusalén con ofrenda. ¿Vamos bien hasta el momento? Súper. 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Troas está ahí. Entonces, imagínense, con 3 versículos hemos recorrido ¿cuántos kilómetros? Salió de Éfeso, llegó a Berea, de Berea a Corintio, de Corintio a Tesalónica, y se adelantaron a Troas. Pero no todos. O sea, ellos se adelantaron a Troas. Y después dice, y nosotros, ¿quién? ¿Pablo con quién más? Con Lucas. Pasados los días de los panes y levadura, ¿qué es eso? La Pascua. Habiendo pasado los días de la Pascua, navegamos a Filipos. Entonces de aquí viajan a Filipos. El resto ya se habían ido a Troas. Pablo con Lucas se fueron a Filipos. 5 días nos reunimos con ellos en Troas, y en 5 días nos reunimos en Troas y nos quedamos en 7. En el primer viaje, cuando se van a Troas, les tomó 2 días. Ahora se demoraron 5 días. Importante, no tanto, sino que es por un tema más bien de climático, que les tomó mucho más tiempo en llegar nomás. Entonces después, finalmente, en el versículo 6, se juntan todos en Troas. ¿Por qué quise detenerme tan minuciosamente con este tema del mapa? Precisamente porque a nosotros de repente se nos olvida que en 1, 2 o 3 versículos pueden pasar muchos meses, muchos kilómetros, muchos detalles que obviamente no nos detenemos a leer y analizar precisamente. La relevancia que tiene de esto es precisamente con el estudio de la palabra. Porque al final, cuando uno se dedica a estudiar, tiene que empezar a ver este tipo de detalles. Más allá de que chutas que van a llevar la ofrenda, pero se llevan ofrendas, ¿no? Es un tema de cómo el Señor obra a través de los hermanos, y obviamente Lucas va redactando. O sea, podemos decir que Lucas tiene un poder de síntesis extraordinario, porque en 3 versículos menciona todo esto. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Siguiente, querido Andrés. Hechos 20, del 7 al 12. 1 y 1. Ya. Pero con ánimo sí, pues. 1 y 1. Eso, ya. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Perdón. Sí, no, es que me disocié. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso y fue levantado muerto.
Después de haber subido y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Sí. Antes de entrar con este detalle, por eso me había quedado pensando, quiero retroceder solo un poquito. ¿Se acuerdan cuando les dije que los judíos querían matar a Pablo? ¿Se acuerdan por qué lo querían matar? Ya, de Éfeso, pero ahí ya Pablo no está en Éfeso. Éfeso está solo en el versículo 1. Ve qué interesante, por eso me quise devolver. Versículo 3. Pablo, cuando dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo ahí está en Corinto. ¿Y por qué lo querían matar? Por lo que había ocurrido en Hechos 18. ¿Y qué ocurrió en Hechos 18? ¿Se acuerdan de que Pablo estaba predicando y que desde la misma sinagoga después lo echaron y Pablo después se convirtió en uno de los principales de la sinagoga y que además Pablo después formó la iglesia como la casa siguiente al lado de la sinagoga? ¿Se acuerdan de todo eso? Y que además estaba Sóstenes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, con todo lo que había ocurrido ahí en Corintio, en donde Pablo había hecho todo esta nueva iglesia, donde también había ocurrido lo de la vendedora de púrpura, ¿cierto? Donde había ocurrido lo de el carcelero, todo ese tipo de cosas, todo eso había ocurrido ya. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Ya. Bueno. Entonces, por eso me quise detener, precisamente porque, además que eran los mismos compatriotas que querían matar a Pablo. Y por eso le pusieron acechanzas, y por eso Pablo tuvo que tomar la decisión de devolverse por Macedonia, es decir, por tierra. ¡Pum! Ya, habiendo terminado este paréntesis, retomamos el versículo 7. Eso, dale nomás, Andrés. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver la imagen de un pequeño que está en una ventana dormido, ¿cierto? Dormido. Sí, me quedó bonito el dibujo. Andrés, la siguiente. Versículo 7. Leámoslo detenidamente. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿A qué les suena esto? Mira lo que tengo ahí. Reunidos los discípulos. Primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. No el lunes. No, domingo. Partir el pan. Y Pablo les enseñaba. ¿Qué es eso? Santa Cena, ¿ya? El principio de la iglesia. ¿Qué más dijeron por ahí? Es una reunión. Es una reunión, porque la Santa Cena no una vez al mes, puede ser todas las veces que nos veamos, ¿cierto? Puede ser una vez al año, porque al final esto queda como en la decisión de la iglesia. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque es una reunión cualquiera, es una reunión en donde, porque dice, reunión los discípulos, no es que está Pablo y sus discípulos, está hablando de la iglesia, de los discípulos de Cristo. Primer día de la semana, un domingo, partiendo el pan. Y más encima Pablo, el pastor, o el mayor, les enseñaba. Acá podemos ver cómo una estructura de reunión dentro de la iglesia, de cómo ellos podían compartir, o la iglesia primitiva, si le queremos poner ese nombre. Y es súper interesante porque, insisto, si nos detenemos a leer eso, nos podemos dar cuenta de estos pequeños, grandes detalles. Hermoso, ¿cierto? Bien. Entonces, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y ahí qué tenemos? Media vigilia. Ahí tenemos una media vigilia, ¿eh? Así que nos tenemos que preparar. Más allá del tema de la primera vigilia o la primera media vigilia redactada en la Biblia, de la iglesia, esto es una humorada, por favor, no lo tomen literal. ¿A qué voy con esto? Es cómo los hermanos anhelaban, y muchas veces Pablo, probablemente como lo declara aquí Lucas, sabemos que Lucas es muy detallista, no pone a propósito esto de que largamente o hasta la medianoche,
o que exhortándole y abrazándole. O sea, son cosas muy puntuales que va mostrando el carácter de Pablo. Pablo, como se iba a ir al otro día, Pablo tenía la necesidad de poder equipar, de poder corregir, de poder animar a todos los hermanos, y en este caso los que estaban reunidos en el aposento alto, para poder caminar, avanzar y prosperar en lo que es el Evangelio cuando Él ya no esté. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado de que chuta, si no está el pastor y tuvo que salir y va a tocar predicar, de repente uno puede pensar chuta y cómo será la palabra? Y resulta que no es solo una labor del pastor. El pastor él es la cabeza de la iglesia en cuanto a la enseñanza, ¿cierto? Él es el encargado, él tiene que velar por las ovejas. Sin embargo, nosotros como iglesia también tenemos que procurar en el estudio, en poder apoyarnos, en poder orar, porque cuando tengamos que nosotros a lo mejor estar en nuestras casas, por ejemplo, o en alguna reunión, somos nosotros los que tenemos que liderar a los demás, o llevar a los demás, y enseñar, o corregir, o también asistir, y también exhortar o apoyar, pero siempre en base a la palabra. Entonces, él se alargó en el discurso hasta la medianoche, pero había muchas lámparas. ¿Por qué creen que Lucas coloca ese mínimo detalle de las lámparas? ¿Significa que había más luz? Puede ser. Pero resulta que dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto dice Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. ¿Qué tiene que ver las lámparas con todo esto? Porque podemos tomar eso de que en realidad no tenían ningún temor de poder juntarse, compartir y hablar de la palabra del Señor. No había un temor, podemos tomarlo desde ese lado. Pero ¿qué tiene que ver las lámparas que predicaba largamente con Eutico que estaba en la ventana? Las velas se prendían con aceite. ¿Eso qué genera? Combustión, calor, ¿cierto? O sea, si nosotros empezamos a quemar aceite en la cocina, ¿qué pasa? Humo, ¿cierto? Y empieza a haber una pesadez en el ambiente, cuesta respirar, ¿cierto? Como que, de hecho, sabemos que, por ejemplo, con el gas uno puede morir, etcétera, etcétera, etcétera. Chuta. El tema es que aquí Lucas toma este detalle de las lámparas y él estaba en la ventana porque precisamente estuvo tanto tiempo que Eutico no solamente estaba ya cansado porque habían estado largamente ahí con toda la predicación o en la reunión, sino también por este tema de la combustión que podía haber ahí con el tema de las lámparas, ¿sí? De la combustión de estas mismas. Y en ese sentido, ¿qué pasó con este chico? Que al decir joven podría considerarse entre 8 y 16 años, ¿sí? Estando en la ventana, se durmió y se cayó. ¿Qué podemos aprender? No debemos sentarnos en las ventanas, ¿cierto? Lo primero que podemos aprender de todo esto. Claro. No hay que sentarse en las ventanas. Lo que podemos sacar de esto es... ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos dormidos en reunión? O nos empezamos a cabecear. ¿Y por qué a lo mejor tomo este giro tan como repentino, raro? Porque claro, aquí está hablando de Eutico que murió físicamente. Recordemos que Lucas, además de ser muy detallista para escribir, ¿cuál era su profesión? Médico, doctor. No, es médico en realidad. Entonces, ¿Lucas iba a colocar ahí, siendo médico, de que el chico había muerto aun cuando no había muerto? No, o sea, el chico realmente murió, cayó de un tercer piso. Están reunidos arriba en un tercer piso, en el aposento alto, y el chico cae por la ventana, muere. Muchas veces nosotros venimos a reunión, me incluyo, me ha pasado, y que nos empieza a bajar el tuto. Claro, nosotros no nos vamos a caer de la silla y no nos vamos a morir, si eso no va a pasar. Pero cuando nosotros, veámoslo de este lado, toda la semana nos preocupamos de acostarnos temprano para ir a trabajar o organizarnos los tiempos porque tenemos que cumplir al otro día, y si en el trabajo nos quedamos dormidos estamos asustados porque estamos con sueño, porque chuta, no me puedo... ¿Se imaginan el nano quedándose dormido manejando el avión o despegando así? No se puede.
Mientras que llegamos a la reunión el día domingo y chuta, nos empieza a bajar el tuto y de repente nos perdemos momentos que son súper puntuales donde el Señor, el Espíritu Santo nos está hablando directamente a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No vamos a morir espiritualmente, pero corremos grandes riesgos en ese sentido de perdernos bendición, de perder una corrección o un aprendizaje que el Espíritu Santo puntualmente nos está hablando en ese momento, y que por estar dormido y no estar apercibido, por así decirlo, o no estar pendiente de lo que está hablando, o no buscar la manera de despertarse, no lo aprendemos. A mí me pasaba un montón, y cuando era chico era peor. Pero, insisto, debe haber una preparación, ¿sí? En el caso de Eutico, bueno, fue momentáneo, Pablo se iba al otro día, pero nosotros que sí podemos tener esta libertad y sí podemos organizar nuestros tiempos, sí debemos tener estos cuidados, hermanos. Si vamos a prepararnos para venir a reunión, que sea más importante que cumplir con nuestra labor laboral, valga la redundancia. O con algún trámite que tengo que ir al doctor porque si no pierdo la hora y me dieron la hora en el consultorio hace más de un mes. Chuta, cuando uno está con eso, uno es capaz de llegar a las 7 de la mañana cuando la hora es a las 9. O sea, hay una preocupación por todo esto. ¿Se entiende el punto, cierto? A 2. ¿Y al resto? ¿Se entendió? Sí. Súper, ya. ¿Sigamos? Y cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Lucas mintió. No. Pablo, con su don de sanidad, lo sanó. ¿Sí o no? El Señor, a través de Pablo. ¿Se dan cuenta lo sutil que fui y varios cayeron? Pablo no sanó al chico. El Señor obró a través de Pablo. Ay, Cris, es lo mismo. No es lo mismo. Porque antes habían personas que tenían el don de sanidad, que ponían las manos y sanaban. Recordemos que Jesús tampoco era como que iba sanando todo el mundo. Él hacía la voluntad del Padre. El Padre decía a quién podía sanar y quién no. Lo mismo ocurre acá con Pablo. No es un tema de yo, lo voy a salvar o lo voy a sanar a él. Es más, después podemos leer en las cartas de Pablo que un amigo muy cercano estaba a punto de morir, muy enfermo, y Pablo no fue capaz de sanarlo. Sino que él lo que hacía, oraba hasta que el Señor lo sanó. O sea, Pablo no tenía el don de sanidad. Así que cuidado con eso, queridos hermanos. No os alarméis, pues él está vivo. Después de haber subido y partido el pan, subido de nuevo al tercer piso, ¿cierto? Comido el pan, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bonita la historia, ¿cierto? ¿Sí? Amén. La primera reunión que podemos ver acá. ¿Pero cómo se llamaba la escuela? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sigamos, por favor, Andrés. Miren, me quiero detener en esto, son 10 puntos, voy a ir muy rápido y después yo se los puedo compartir, porque regularmente en la historia de la iglesia siempre ha habido como ¿tenemos que guardar el sábado o no tenemos que guardar el sábado? Porque Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó, ¿sí? Entonces, ¿debemos guardar el sábado o no debemos guardar el sábado? Y aquí yo les presento no 6, 10 razones por las cuales los cristianos no debemos guardar el sábado. ¿Sí? Voy a ir, insisto, muy rápido a través de ellos. Y esto después yo se los puedo compartir. Del 1 al 10 dice: no debemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a Israel como señal del pacto mosaico, ¿sí? Entregado a Dios a través de Moisés en el monte Sinaí, para ellos. 2, no hay mandato en el Nuevo Testamento, a los cristianos a observar, es decir, guardar el sábado. 3, en el Antiguo Testamento la ley mosaica no ordenaba a los gentiles libres a observar el sábado, ni los condenaba. ¿Por qué pongo este detalle de los libres? Porque si eran esclavos,
sí debían guardarlo. ¿Sí? Es decir, porque dice, si tu siervo, tu sierva, todos tenían que guardar el sábado. Mientras que si estos eran gentiles o eran extranjeros y vivían o y estaban en medio del pueblo, no tenían que guardarlo. No era un mandato para ellos. 4. No hay registro bíblico que antes de Moisés se observara el sábado. No había. 5. En el Concilio de Jerusalén, ¿qué capítulo es ese? El 15. ¿Y qué se abordó en el Concilio de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que esto es una tijera. No es tijera, es un cuchillo en realidad, pero la circuncisión de los judaizantes. ¿Qué decían los judaizantes? Tenemos que guardar las leyes de Moisés. Y una de ellas, ¿cuál es? El sábado. Y no se abordó este tema en el Concilio de Jerusalén, solo el tema de la circuncisión. Ah, interesante, ¿no? Bien, 6. En las epístolas de Pablo se advirtió de muchos pecados, pero nunca de guardar el sábado. Interesante, ¿eh? 7. Colosenses 2, 16, 17 describe el Sabbat como una sombra de Cristo, no su esencia. ¿A qué se refiere con esto? Es un tema de guardarlo, de reflexionar, de alabar, ¿sí? A eso se refiere como una sombra de Cristo, no la esencia. Porque bueno, Cristo después vino y estuvo en medio de la humanidad, entonces por eso ya no hay que cumplirlo los creyentes. 8. Gálatas 4, 10 y 11. Pablo los reprende a los Gálatas por creer que Dios esperaba que ellos guardasen días especiales. Sábado. 9. Romanos 14, 5. Declara que observar el sábado era de los judíos creyentes inmaduros, por lo que debía tolerarse hasta que lograran madurar en la libertad de Cristo. Porque obviamente los judaizantes, teniendo toda esta cultura anterior, siendo ahora libres en Cristo, muchos de ellos iban a ayunar, iban a guardar el sábado y todo eso. Entonces, en la medida de que se les fuese enseñando y en la medida que fueran creciendo, se podría tolerar. Pero obviamente después ya tenían que no seguir haciéndolo porque ya no era necesario. Y 10. En el libro de los Hechos y los posteriores escritos de los padres de la iglesia, ¿a qué me refiero con los padres de la iglesia? No hablo de los apóstoles. Tampoco hablo de Timoteo ni de Tito, que son los que siguieron después de los apóstoles. Estoy hablando ya después del año 100, probablemente 300, 200, 300 después de Cristo, los padres de la iglesia. No hay registro de que la iglesia hubo guardado el sábado. Interesante. Parece que no tanto. Yo lo leí y dije, chuta, esto es súper interesante, creo que es necesario que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que el Señor mandó a su pueblo guardar el sábado. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos cristianos. ¿Y por qué guardamos entonces el domingo? No. ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Qué pasa un domingo? ¿Qué pasa un viernes? Exacto. Jesús fue crucificado. Después el sábado estuvo todo el día. ¿Y qué pasó un domingo? Resucitó, hermano, resucitó. Por eso nosotros, como iglesia, celebramos y guardamos, observamos el domingo. Por eso la iglesia se reúne el primer día de la semana. Por eso nosotros nos reunimos el domingo. Porque Cristo resucitó un día domingo. ¿Amén? Amén. Amén. Y eso nos hizo libres, po. ¿Libre de qué? Del pecado, libre de la ley. Y ahora tenemos eternidad en Él. ¿Dudas hasta el momento? ¿Usted tiene dudas? No, quería acotar algo respecto del día, de cómo se guarda el día, que en Hechos capítulo 2 vemos cuando se inicia la iglesia se reunían todos los días, sin dejar ninguno. Exacto. Por lo tanto, no hay una norma de que hay que juntarse tal o cual día, hasta que en el tiempo empieza a crecer la iglesia y vemos ya cuando se juntan en la casa de Tirano, ahí en Hechos capítulo 18, que se empiezan a juntar el primer día de la semana, y eso queda después por norma, por todo lo que tú dijiste también, que se van a juntar ese día, el día domingo. Y posteriormente vamos a ver en la carta a los Hebreos que es dentro de la voluntad de Dios está el por amor, no dejemos de congregarnos hasta que venga el Señor. Muy importante, porque efectivamente la iglesia al comienzo se congregaba todos los días, no solo un día. O sea, ¿se imaginan pudiéramos vernos todos los días? Que sería maravilloso. De verdad que sería maravilloso que nos pudiéramos ver todos los días.
Siguiente, Andrés, por favor. ¿Se acuerdan que les dije que nos llama la atención de los versículos 1 de Pablo y le agrego el versículo 2 también y el 11? Rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, dice en el 1, habiendo exhortado y abrazado, se despidió. Versículo 2, exhortándoles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Y el versículo 11, después de haber subido partido el pan, comió, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Qué nos dice todo eso? Ya, la vigilia, pero ¿qué nos llama la atención de Pablo? Pablo, puntualmente de él. Que exhortaba, que era preocupado, que le gustaba hablar. Tenía un plan que cumplir. ¿Qué más? ¿Cómo era el deseo de Pablo? ¿Cómo estaba su corazón, Pablo? ¿Cómo se llamaba la clase? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Siguiente, Andrés. Miren, Pablo tenía estas ocupaciones. Pablo era evangelista, Pablo fue pastor, Pablo fue consejero, fue un asistente social, porque ¿qué estaba haciendo? Reuniendo fondos para ir a asistente social. Fue un administrador, escritor, apologeta. ¿Qué es un apologeta? Que defiende la fe. Que defiende la fe y que defiende la fe así por lo que él cree. Por la misma palabra, la evidencia interna de la palabra. Además fue artesano, recordemos que él, ¿cuál era su oficio? Hacía carpas, trabajaba con cuero. ¿Qué otras cosas más hacía Pablo? Era un apóstol. ¿Qué más? O sea, ya tenemos 9, y podemos agregar un par más, ¿no? Si nos dedicamos como a analizar bien el perfil de Pablo. Pero ¿en qué momento oraba, meditaba, leía y estudiaba? Porque Pablo era oveja también, po. Pablo era oveja. Pablo era oveja de Cristo. ¿En qué momento oraba? ¿En qué momento leía? ¿En qué momento estudiaba? ¿En qué momento dormía Pablo? ¿Cuánto reclamamos? Y puse, ¿cuánto reclamo? Porque en realidad yo también reclamo. No tener tiempo ni energía dentro del día para nutrir mi relación con el Señor. ¿Cuánto reclamo de eso? No, es que tengo tantas cosas que hacer, es que voy en el trabajo, es que voy en la micro, es que viene llena, es que vengo cansado, vengo sopeado, estoy pegoteado, no tengo agua. Llego a la casa, no, es que está todo desordenado, es que después, no, es que estoy cansado, quiero ver alguna serie. ¿Cuánto reclamo? Siendo que todos tenemos 24 horas. Y el Señor no nos pone más cosas que nosotros no podemos llevar. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Y más allá del tiempo, querido hermano, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo era el corazón de Pablo? ¿Y por qué nosotros no podemos tenerlo? ¿No Cristo murió por nosotros también? Queremos crecer, queremos creer, queremos ser útiles para el Señor, pero ¿qué hacemos para consagrarnos para Él? Lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos, cómo los hermanos ministraban al Señor. Lo estudiamos tiempo atrás. ¿Qué era ministrar al Señor? Servir al Señor. ¿Y qué es servir? Hacer el aseo, limpiar, sacarle brillo a la silla. Eso es servir al Señor. ¿Sí? Recordemos que cuando estudiamos esto de ministrar al Señor, el primer servicio parte en uno, que es orar, leer la palabra, estudiar. Lo otro es una relación de amor para con los hermanos y también es una consecuencia de cómo es una relación con el Señor. Pero ese es mi primer ministerio, por así decirlo. Entonces yo quiero crecer, quiero ser útil para el Señor, pero resulta que quiero ser útil los domingos nomás o cuando tenemos reunión acá y en la casa cuando estamos solos queremos ser útiles para el Señor. ¿Nos dedicamos, apartamos tiempo o queremos, es que justo salió Stranger Things, la 5ª y última temporada, entonces ¿cómo voy a perderla? Porque si no me voy a expoliar con las redes sociales. Entonces, ¿qué va a pasar con Vecna si yo no leo O sea, ¿cuánto tiempo ¿qué es más importante? Y esa es una pregunta clara. ¿Qué es más importante? ¿Ver una serie, un partido o estar orando un ratito que sean 5 o 10 minutos por último?
Porque pareciera que para orar tenemos que tomarnos todo un día. No, es que tengo que orar. Y es como, tengo que orar. Y un poco, bueno, tengo que preparar la casa, prepararme yo. No, es que tengo que estudiar. Y tengo que es como que fuera todo un problema hacer todo ese tipo de cosas. Estoy terminando. Siguiente, Andrés. De nuevo, ¿cuánto reclamo por no tener tiempo ni energía dentro del día para nutrir mi relación con el Señor? Queremos crecer y hasta cuánto nos miramos el ombligo. Y esta es la última que me faltaba, por eso lo puse en la siguiente lámina. ¿Hasta cuándo, hermanos queridos, y me incluyo aquí, nos miramos el ombligo o nos miraremos el ombligo y pondremos excusas para dedicar la vida al Señor? Hermano, pero no sea tan brusco para decir las cosas. Es que hasta cuándo nos miramos el ombligo, hermano. Yo me estaba bañando 10 de la mañana, aunque no lo crean. Y resulta que yo, mientras me secaba, pensaba justamente en el tema de los miembros del cuerpo. Porque el dedo, cuando tiene un problema, le duele. No sé si le ha pasado a usted, pero como que palpita el dedo, ¿cierto? O el ojo. Si palpita el ojo, ¿cuál es la primera acción que tenemos? Tocarnos. ¿Con qué? Con el mismo ojo, sí. Con la mano. Si nos sangra un dedo, ¿qué hacemos? Usamos el otro y nos tapamos. Si yo me estoy secando con la toalla porque estoy mojado, ¿qué ocupo? Aparte de la toalla. Mis manos. Es decir, el miembro del cuerpo en sí nunca está preocupado de sí mismo. El miembro del cuerpo está preocupado del resto del cuerpo. Me duele la cabeza, mis manos toman, el cerebro dice, tómate una pastilla, mis manos la toman. Es súper a lo mejor básico y hasta ridículo mi ejemplo. Pero hermanos, nosotros no podemos estar mirándonos en el ombligo todo el tiempo, no podemos estar observando nuestro dolor todo el tiempo. Queremos crecer, queremos ser útiles al Señor, tenemos que nosotros empezar a preocuparnos del resto. Yo creo que Pablo debe haber tenido unas piernas así, más grandes que el Sammy Reyes, yo creo así. Si Pablo, ¿cuánto caminó? ¿Cuánto fue azotado? ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el sol? ¿Cuánto el tiempo no comió? Y Pablo caminó ¿cuántos kilómetros? Y lo vimos. Ahora sí terminamos en la última lámina. 2 versículos, 2 reflexiones bíblicas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive Pablo. ¿Se acuerdan cómo la primera imagen de la clase? ¿Cuál era? Saulo en el suelo. Ese día Saulo murió. Realmente murió. Y se levantó Pablo. Saulo murió. Se levantó Pablo. Filipenses 3, 8, 10 y 12. Dice, del 8 al 10 y luego el 12. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sé que me estoy pasando el tiempo, pero quiero que por favor tomémonos aquí esta frase. ¿Qué quiere decir la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Qué es eso? ¿Qué es tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? Cuando dice ahí Pablo que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, está diciendo, estimo todo por basura por tener este maravilloso tesoro y oportunidad de poder conocer a Cristo Jesús. Porque no es el que quiere conocer a Jesús, no es el que corre para conocer a Jesús, es quien Jesús quiere que le conozca. Y Jesús tuvo esa misericordia con cada uno de nosotros que está aquí, hermano. ¿Usted tiene ese deseo o esa gratitud de decir, tengo todo por basura por el hecho de la excelencia de conocer a Cristo y tenerlo en mi vida? Eso está diciendo Pablo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y poder
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Porque eso es lo otro. Hermanos, nosotros somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Nosotros llevamos en nuestra vida el padecimiento de Cristo, no solamente porque Él pagó nuestro pecado, sino que porque nosotros tenemos esa participación con Él. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui yo también asido por Cristo Jesús. Y eso es como como Saulo murió, como fue resucitado de la muerte a vida en ese acto cuando se le aparece Jesús, y cuando él ya no vive más, sino que Cristo vive en él. Y por eso podemos ver todo lo que hemos analizado en estos 12 versículos respecto a cómo era Pablo, cómo era su carácter y cómo él vivía el Evangelio. Y cómo nosotros ponemos tantas excusas banales y no cumplimos y no queremos y no deseamos hacer la voluntad del Señor. Disculpen los minutos que me pasé. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Comentario? Que el Señor nos bendiga. Los pequeños, ¿cómo les fue? A los medianos. Y los más y los jóvenes. Benja, no es necesario que imites tu voz. Tu voz es así. Ya, hermanos, oremos para que podamos pasar a desayuno. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Lo que no sabemos, Señor, enséñanos. Lo que no somos, haznos. Que podamos, Señor, vivir para tu gloria, estimando todas nuestras cosas como basura. Que podamos estimarlas realmente como basura, Dios mío. Si no lo hacemos, por favor, conmueve nuestras vidas. Danos paciencia, danos fe. Y que en nosotros como hermanos podamos apoyarnos mutuamente en este transitar, Señor, que es tan complejo muchas veces. Tu yugo es fácil. Permítenos descansar en ti y poder llevar tu yugo, que es fácil, sabiendo de que tú llevas todo. Solo al final no tenemos que llevar nada, Señor, porque tú ves todas las cosas, tú haces todas las cosas, tú suples todas las cosas. Ten misericordia de nosotros, que podamos buscarte en todo momento. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.